Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo una vez más, dando gracias a Dios. Aquí estamos en esta tarde con Salud para Todo de Teleamiga Internacional, el espacio que siempre busca tener mucha información en cuanto a temas de salud, en cuanto a enfermedades y también en cuanto a beneficios que podemos tener, no solo de clínicas, hospitales, EPS, sino también de entes gubernamentales que manejan y tienen que ver con la salud. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a compartir este rato ameno, este rato agradable, de manera especial, hablando en el día de hoy de lo que es la política pública de discapacidad. Política pública de discapacidad, sí señores, los derechos, las normas, las leyes, todo lo que nos han aprobado, todo lo que tenemos a disposición, todo lo que tenemos para nuestro servicio, que de una u otra forma no conocemos, que de una u otra forma no identificamos, pero que están allí, que están para la comunidad, que están para la sociedad, que están para todo este sector y para todas estas personas que infortunadamente están en un proceso de discapacidad y que necesitan un respaldo, que necesitan un apoyo, que necesitan una ayuda y que necesitan, como siempre lo decimos acá, una calidad de vida, una buena calidad de vida. Hemos invitado a Nilson Mauricio Mayorga Rincón, quien es el referente de la política pública de discapacidad de la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, y obviamente con él vamos a estar hablando de este tema. Nilson, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días para todos. Estamos muy agradecidos por el espacio que se nos brinda acá y pues esperamos que despejar algunas dudas a la población y contribuir a esos procesos que están mencionando. Claro que sí, de eso se trata, porque son muchas las inquietudes, son muchas las preguntas, el desconocimiento. Infortunadamente no acostumbramos a investigar, no acostumbramos a datearnos, nos quedamos únicamente con lo que nos informan, lo que medios nos dicen de información, y pues esto es muy amplio, esto es muy grande. ¿Cómo poder definir esa política pública, Nilson? ¿Cómo poder decir política pública de discapacidad? ¿En qué consiste esto y en qué beneficia esto a la sociedad? Bueno, la política pública de discapacidad es en realidad es una forma, una visión de que tiene el gobierno de poder aterrizar precisamente esas acciones a toda la población. Realmente está enmarcada para el distrito, para Bogotá, está enmarcada en el decreto 470, en el decreto 470 de 2007, en donde se enmarcan, digamos, unas dimensiones donde las personas deben desarrollarse de manera autónoma, ¿cierto? Y es donde habla de procesos de inclusión. Los procesos de inclusión no solamente están ligados a que una persona esté en el escenario físico o que esté solamente en un escenario puntual, sino que se dé también la posibilidad de que ellos interactúen y que también puedan generar cambios dentro de su cotidianidad. Digamos que eso es como tal específicamente la posibilidad que nos da la política pública de discapacidad, que se aterriza obviamente desde una reglamentación nacional como la Ley Estatutaria 1618. En fin, digamos que una serie de marco normativo que nos da la posibilidad de que la población pueda exigir precisamente esos derechos, primordialmente a ser parte de la comunidad en general. Es como un cumplimiento a estas personas, a sus familiares, a sus cuidadores, de poder ser parte de la sociedad y de poder seguir viviendo de una u otra forma a pesar de su discapacidad dentro de la misma sociedad. Es verdad, digamos que esto es, digamos, uno de los problemas más fuertes que se encuentra dentro de discapacidad es precisamente, digamos, el estigma que carga la persona con discapacidad, en el sentido de que siempre está supeditada, que no puede realizar ninguna actividad de la cotidianidad. Generalmente los tildamos de incapacitados. Sí, exacto. Entonces, incluso todavía alguna normatividad referente, digamos, a la parte laboral, a la parte de pensiones y toda esta parte, está todavía con algunas terminología que no es la adecuada realmente. Cuando uno habla de discapacidad, habla de una persona que tiene una limitación en la estructura, función específica, que eso restringe poder realizar una actividad y que eso mismo no permite que esté interactuando en un escenario X de participación, el colegio, el trabajo, en fin, digamos diferentes escenarios de la cotidianidad donde pueda la persona participar. Y pues la Subred Sur lo que quiere es precisamente trabajar, obviamente desde nuestro sector, porque pues obviamente hay otros que trabajan para poder brindar
esa posibilidad. Bueno, ¿desde hace cuánto está esto? ¿Hace cuánto el gobierno toma la decisión de preocuparse más por este sector de la población y desde hace cuánto crean esta política pública para el buen manejo y desempeño de estas personas? Bueno, la política pública sale de una necesidad explícita de las personas, sobre todo de los liderazgos que existen a nivel nacional, distrital, local, y a partir de lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, surge la posibilidad de aterrizar, digamos, en diferentes normatividades, entre ellas la ley estatutaria 1618, luego posteriormente aterrizándolo a la política pública de discapacidad, lo que es en el distrito, y la posibilidad de que todo lo que se formule, digamos, en cuanto a lo que son respuestas para la población con discapacidad, tenga precisamente ese nexo y se puede aterrizar dentro de un plan para la población con discapacidad. Entonces, no solamente, digamos, esto la idea originalmente es que esté articulado, digamos, Sí. que las respuestas, digamos, cada sector pueda brindar unas respuestas obviamente desde el resorte, pues, de cada una de ellas. ¿Sí? Digamos, IDRD trabaja todo lo que es recreación y deportes. Nosotros como salud trabajamos todo lo que tiene que ver con acceso a salud, pero no solamente, sino promover escenarios de participación para que las personas incidan y hagan cambios precisamente en cómo se percibe la salud, que por decir algo, hayan elementos o ajustes razonables dentro de los escenarios cotidianos de salud. Claro. Y todo esto, como bien lo dice, pues sale de la necesidad de las personas, pero me imagino que hubo un análisis, me imagino que hubo una certificación, un barrido en cuanto a información y en cuanto a temas y procesos de discapacidad en las personas, ¿verdad? Claro, digamos que el punto fuerte, digamos, del análisis y de todo lo que tiene que ver con la parte estadística y todo esto está en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad que se viene realizando desde principios del año 2000. Lo que se quería con esto era precisamente establecer cuántas personas con discapacidad existían, Sí. no solamente en Bogotá, sino en todo el país, y que esto fuera como un referente para empezar a generar la formulación de proyectos, de programas, de todo eso. Actualmente, aunque ese es un tema que iremos tratando un poquito más adelante, pues, creo yo, está en un cambio. Entonces, sin embargo, la estadística que se levanta, digamos, el factor numérico, descriptivo, nos ha favorecido mucho porque ha permitido a todas las entidades empezar a formular desde cada uno de los sectores precisamente. Ya sin ninguna restricción, ya sin ningún temor y ya con la necesidad del paciente. Claro, es de los usuarios en general, porque pues igual las estrategias que formulan a nivel territorial pues tienen unos recursos, todo eso tiene una preparación, una proyección que debe estar justificada y generalmente se utiliza el registro y caracterización. Hay otras encuestas, multipropósito, eso, pero puntualmente para discapacidad es el registro, aunque está en actualización como ley. Nilson, estamos haciendo referencia al trabajo que ustedes hacen desde la Subred Sur de la ciudad de Bogotá con la Secretaría Distrital de la Salud, pero esto a nivel nacional está funcionando. De pronto en el país, en el territorio nacional, también está esta política especificada, detallada y las personas pueden encontrar esas asesorías. Claro, digamos que a nivel país estamos hablando del Sistema Nacional de Discapacidad, se aterriza en el sistema distrital obviamente para Bogotá, pero cada uno de los entes territoriales debe tener la potestad de empezar a aterrizar la política pública a través de en lo nacional se llaman comités de discapacidad, en lo distrital lo llamamos el consejo local, los consejos locales y obviamente el consejo distrital de discapacidad que hacen parte del sistema. Hablando que hay también un comité técnico de discapacidad que está, digamos, normado y reglado por el acuerdo 505-2012, que es digamos, el que lo norma en Bogotá, pero pues cada una de las entidades territoriales tiene obviamente la potestad de generar este tipo de acciones y sobre todo con los representantes que participan en esas instancias, hacer todo el proceso de veeduría, el proceso digamos, de incidencia en esas instancias y que obviamente lo que se esté generando esté precisamente beneficiando a la población de la manera más adecuada. Supongo que eso también ha contribuido no solo en el respaldo y ayuda al paciente, sino también a encontrar muchas más personas en discapacidad. Sí, realmente es un tema complejo porque aunque ahora por temas de lo que estamos viviendo ahorita de la emergencia sanitaria por COVID-19,
digamos que ha sido un poco más complejo porque pues el acceso a las tecnologías a veces no es tan fácil. Estamos hablando de que Bogotá sigue siendo una ciudad pues capital donde sigue llegando mucha población y a veces esa población no tiene acceso, digamos, a esas herramientas que de pronto para nosotros son comunes, son habituales, ¿sí? Entonces las mismas personas nos referencian precisamente, venga, en tal sitio puntuales. Hay un caso, en tal sitio tenemos otro. Nosotros mismos, desde las acciones de la subred y también desde las acciones de otras entidades, estamos precisamente activamente revisando ese tipo de casos. Nilson Mauricio Mayorga Rincón, quien es referente de Política Pública de Discapacidad de la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud, nos acompaña hoy en Salud para Todos para que todos ustedes, amigos, comprendan un poco más de las normas, leyes, artículos, decretos y demás que se han planteado y que han salido para el beneficio de esta población, para el beneficio de todas las personas en discapacidad y que obviamente nos van a funcionar y van a servir muchísimo para las ayudas y respaldo en estos procesos. Primera pausa de interés y ya regresamos con ustedes. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, siempre hablando de salud, siempre hablando del bienestar, siempre hablando de cuidados, siempre hablando de prevención, hoy haciendo referencia a la política pública de discapacidad e invitándoles a todos ustedes a que no solo hagamos prevención, sino a que investiguemos, preguntemos, conozcamos, nos enteremos de todo lo que podemos aprovechar, de todo lo que tenemos para el servicio. Muchas veces nos quejamos sin razón, muchas veces obviamente lo hacemos porque sí pasa algo, pero al mismo tiempo olvidamos o por desconocimiento de causa ni siquiera nos interesamos en temas tan importantes como este de la política pública de discapacidad. Ya hicimos referencia a lo que es, ya hicimos referencia a la ley, a la norma, a lo que consiste, a lo que va a aportar y a lo que obviamente muchas personas van a necesitar. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué beneficio se ha llevado a la población? Y gracias a todo esto, ¿en qué casos muy puntuales o de pronto ejemplos específicos se ha podido ayudar a la gente? Pues realmente es mucho lo que se ha logrado, pues a partir de digamos, una década fuerte de trabajo, digámoslo así. Falta mucho, lógicamente, claro, porque pues todavía, digamos, hay unos factores que, digamos, coadyuvan a que la población no acceda directamente a estos servicios, a esta oportunidad. Digamos que la Subred Sur siempre está dispuesta, obviamente, primordialmente de los servicios de rehabilitación que se están brindando. Digamos que eso hace parte, digamos, del portafolio de servicios que la Subred Sur tiene y que primordialmente la gente siempre reconoce. Digamos que la rehabilitación funcional, la fonoaudiología, la terapia ocupacional, la fisioterapia desde la parte asistencial es una de las cosas que siempre se reconoce, ¿cierto? Eso particularmente, están los procesos desde el plan de intervenciones colectivas, que son la parte de salud pública, que es un poco más extramural, digámoslo así, aunque por términos de lo que ha venido ocurriendo por la emergencia sanitaria, pues hemos tenido que reestructurar un poco y empezar a hacer acciones virtuales, ¿cierto?, en la medida que hemos podido. Ahorita estamos empezando a retomar acciones presenciales, con población, obviamente siguiendo protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y demás, el uso del tapabocas y demás. Entonces, digamos que esta respuesta que se da, digamos, en los territorios, precisamente busca tener un hilo conductor, que es precisamente lo que se está configurando en la Subred Sur, que es la ruta de atención para la población con discapacidad, que está, digamos, precisamente buscando que no funcionemos, digamos, bueno, por acá está rehabilitación, por acá está el plan de intervenciones colectivas. Un plan conjunto. Exacto, por allá está, digamos, todo lo que tiene que ver con convenios de los fondos del Fondo de Desarrollo Local particularmente, que pues para la Subred son para las 4 localidades que son Sumapaz, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme, que son, digamos, las que son como nuestra cobertura, nuestro deber ser desde salud pública particularmente. Dice Nilson nuestras 4 localidades, pero es una amplia zona de la capital, es una amplia zona de la ciudad, claro, totalmente. Sí, ¿podríamos hablar casi que de un 40% de la ciudad tal vez? ¿O lo tienen determinado? No, yo diría, es un poco menos, pero en términos poblacionales, lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, una de las más grandes está la red suroccidente, por ejemplo, suroccidente tiene Fontibón, tiene Kennedy, tiene Bosa. Claro, tiene localidades amplias, ¿cierto? Y en densidad poblacional, por ejemplo, Kennedy es mucho más denso, ¿sí?
Ciudad Bolívar Bueno. más o menos está sobre 600.000 habitantes, Usme está sobre 450.000 habitantes, Tunjuelito está más o menos sobre 200.000, Sumapaz tiene una densidad poblacional mucho menor y dispersa, y entonces las acciones son rurales, son mucho más complejas, porque digamos el acercamiento a la población tiene que ser mucho más, hacia el hogar. Claro, Y integrado también con el servicio asistencial, digámoslo así. Entonces es mucho más cercano a la población en la localidad de Sumapaz. En Ciudad Bolívar obviamente lo que uno ve es también el fenómeno de la llegada de población, lo que hace que en cierta medida sea más complejo en términos de atención. claro. Entonces, digamos que eso digamos que son uno de los fenómenos pero que se han venido dando. La complejidad de las localidades que nosotros tenemos, digamos que eso, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz específicamente. Trabajo veredal y demás. Exacto, hace que los equipos que trabajan en esas zonas sean equipos, primero, muy comprometidos, supremamente profesionales, y que obviamente se evidencie en eso. Nosotros en Sumapaz somos supremamente reconocidos por la comunidad, casi como uno de los sectores más que siempre está en presencia. Igual en términos obviamente del COVID-19, que pues relativamente en Sumapaz llegó más o menos sobre el mes de noviembre. Bueno, Nilson, este trabajo mancomunado, ¿cuánta gente lo hace? ¿Cómo es su equipo? ¿Cómo es su grupo? ¿Es toda la subred? Sé que hay diferentes profesionales, pero para poder compartir, estipular y transmitir todo lo que conlleva un trabajo de política pública para esta población, debes tener un andamiaje especial, pienso yo. Sí, eso es verdad. Digamos que ahorita, digamos, como gobernanza, digamos, nosotros, en este momento representamos todo el trabajo que hacen los profesionales en el territorio. Está compuesto por psicólogos, está compuesto por terapeutas físicos, fonoaudiólogos, que están en la parte asistencial, que están en el plan de intervenciones colectivas, ¿sí? Que están acciones de soporte social y acciones de soporte en salud mental, no solamente, para discapacidad, digamos, desde lo psicosocial, lo mental, y también obviamente desde lo cognitivo específicamente. Estamos hablando de esa parte, estamos hablando de que existen unos convenios con las alcaldías financiados por los fondos de desarrollo local y que eso nos permite beneficiar a la población con todo lo que se llama dispositivos de asistencia personal. Para ponerlo en términos más sencillos, son las sillas de ruedas, el kit visual, estamos hablando de también todos estos elementos que no están contenidos dentro del POS, que son el Plan Obligatorio de Beneficios en Salud. Las necesidades que de pronto tiene la población en discapacidad y las necesidades que por una u otra razón, específicamente por presupuesto o por temas económicos, las personas no pueden adquirir ni comprar, ni mucho menos alquilar. Entonces es ahí donde aparece todo el trabajo de la Subred Sur y haciendo efectiva esta política pública. Claro que sí, digamos que eso es un trabajo constante. Bueno, nos encontramos con eso precisamente, que pues obviamente con digamos en algún momento las coyunturas de elecciones, de nuevos gobiernos y eso, a veces digamos hace que se demore. Los procesos de solicitudes de ayudas técnicas a veces son complejos porque digamos no es solamente así, o tú necesitas una silla de ruedas y listo, cualquiera, no porque tú tienes una talla, tú tienes un peso, tienes unas condiciones específicas, y cuando yo hablo de una persona con discapacidad, digámoslo así, con un diagnóstico de parálisis cerebral, por decir algo que es muy complejo, porque estamos hablando de espasticidad, alteraciones del tono muscular, alteraciones posturales que me obligan a que ese elemento tenga unas adecuaciones muy particulares, ¿cierto? Claro, claro. La mayoría de cuidadoras y cuidadores, familias, lo comprenden, algunas no. Entonces dicen, no, es que yo la necesito ya, y bueno, se suele tener algunas diferencias con la población. El conflicto que se genera. Exacto. Claro. Hay otra dificultad que a veces hay unos requisitos, siempre hay unos requisitos para adquirir esas ayudas. No tiene ningún costo, pero sí se necesitan unos requisitos. ¿Por qué? Porque siempre obviamente existe la necesidad de soportar ante entes de control y todo esto. ¿Cómo es que se está realizando ese proceso? Quería preguntar sobre ese tema que me parece vital, súper importante, el valor. Me dice que no tiene ningún costo. Es garantizado que esta ayuda es gratuita, es garantizado que es un servicio social, que es algo para la comunidad. Sí, eso es un recurso que las alcaldías, y no solamente en la subred, sino que las alcaldías locales
disponen precisamente para beneficiar a su población. Perfecto. Es un recurso que obviamente ellos disponen cómo lo van a realizar, Las subredes como tales, que somos los entes de salud, somos contratados para operativizar esa Poner en función todo. Exacto, o sea, porque las alcaldías, digamos, nosotros tenemos, digamos, la experticia o la cualificación técnica para poder realizarlo, ¿sí? Claro. Por todo. Entonces, nosotros somos los que empezamos a generar eso. Eso tiene obviamente la interventoría, las veedurías que están detrás de todo este proceso. Sí. Se hacen comités precisamente de esos dispositivos. Se revisa cada caso particularmente para ver si efectivamente el elemento es el elemento que se le prescribió en algún momento, es el adecuado o no es el adecuado. De acuerdo. No tiene ningún costo. ¿Qué nos hemos encontrado? Que a veces las personas de pronto no adjuntan algún tipo, a una documentación, como por ejemplo falta la cédula, se le insiste vía telefónica o envíenlo por favor por algún medio virtual. Hágalo llegar y a veces tenemos esas dificultades y bueno, y entonces en términos de eso a veces la persona empieza a reclamar que no hubo esto. A veces ocurre, ¿cierto? Pero ha sido muy exitoso, la verdad. Qué bueno. ¿Podríamos compartir con los televidentes los requisitos? De pronto tiene información de documentación, me imagino, claro, manejan esto al dedillo, pero para que los televidentes sepan y de pronto en algún momento se vean en la necesidad de adquirir o solicitar alguno de esos servicios y lo puedan hacer. Claro. Y eso me da pie, pues, obviamente, pues, con el visto con ustedes de hablar de la certificación de discapacidad que la va a tratar. No, pero para allá estamos, claro, sí, para allá exacto, vamos. pero entonces, digamos, ese va a ser un requisito, la certificación de discapacidad. Sin embargo, pues, es un tema que ahorita hablaremos. Certificación de discapacidad, pero primordialmente la historia clínica del usuario, sí, documento de identidad del usuario, un recibo de servicio público, hablamos de servicio público, no digamos de otro tipo de servicios, ¿sí? Perfecto. Eso tiene que ver con el gas, con la luz o con el agua. Exacto. Servicio Particularmente público. Eso, nosotros recomendamos siempre que sea de la electricidad, digámoslo así. Del predio donde está la persona. Exacto, porque pues digamos que ellos tienen como la ubicación como más adecuada en eso. Claro, que sea reciente. Más certera está ahí. Exacto, que ese recibo no vaya a ser de 2 y 3 años, ¿no? Sino que sea reciente, digamos de menos de 6 meses, particularmente para poder establecer la ubicación de la persona, claro, ¿sí? Porque pues es importante para nosotros todo lo que es georreferenciación, dónde está la persona, porque el terapeuta que hace ese ejercicio va hasta el hogar, revisa las condiciones, en fin, hace un ejercicio muy completo para poder hacer eso. Entonces, sería cédula. ¿Cédula? ¿La certificación? La certificación se va a pedir, de aquí en sí, adelante es mejor sacarla. No se ha pedido hasta el momento, pero de aquí en adelante se va a pedir. Bueno, ¿sí? Perfecto. Vamos a ir a una pausa, lo voy a interrumpir, Nilson, porque es esto muy importante que tenemos que hablarlo bien y explicarlo bien para los televidentes, pero tenemos compromisos con los cuales compartimos el Salud para Todo de Teleamiga Internacional con todos ustedes, así que después de la pausa hacemos el repaso de todos los documentos para poder ser parte o recibir estas ayudas y respaldos de la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud. Ya volvemos. Continuamos aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy con este tema importantísimo, política pública de discapacidad. Nos acompaña Nilson Mauricio Mayorga Rincón, quien es el referente de este asunto, de este tema, la política pública de discapacidad, y hace parte del equipo de profesionales de la Subred Sur de la Secretaría Distrital de Salud, que vienen desarrollando en verdad un trabajo sensacional, porque el conocer, el aprender, el divulgar, el promocionar, el compartir, el poder llegarle a la gente con toda esta información no es nada fácil, más en el tiempo que estamos viviendo y obviamente más en los procesos lamentables e infortunados que se presentan en algunos casos. Veníamos hablando de los requisitos, veníamos hablando de la documentación, esos documentos claves para poder acceder y para poder decir si es un caso, si es real, si en verdad lo necesita. Hagamos referencia nuevamente, Nilson, por favor. Bueno, digamos para la solicitud de dispositivos de ayuda personal, digamos que primero que todo eso es un proceso diferencial en todas las localidades. Cada localidad tiene su forma, digamos, de hacerlo. Claro, Sin embargo, claro, hay un lineamiento técnico que nos dice lo mismo en todas las localidades, ¿cierto? Lo que nos dice es que, por ejemplo, los requisitos siguen siendo, por ejemplo, el documento de identidad de la persona sí, con discapacidad, el documento de identidad del cuidador si lo amerita, una historia clínica de menos de 6 meses, ¿sí? Donde se pueda evidenciar, digamos,
qué es lo que está pasando con la persona desde aspecto salud, y la localización que se hace por intermedio de un recibo de servicio público. Perfecto. Digamos que esos son los requisitos, pero entra uno nuevo, ¿sí? Que es la certificación de discapacidad, que entre comillas entraría a desplazar la historia clínica, claro. no totalmente, porque pues obviamente eso es un criterio que aún se podría estar definiendo según cómo formulen esos proyectos las alcaldías y las subredes, si son las ejecutoras de esos convenios. ¿Sí? Bueno, esta certificación me imagino que es también para corroborar la situación o el estado de esta persona. Es correcto. Bueno. La verdad, digamos, la certificación parte precisamente de una correcta identificación de la población, o sea, la necesidad de identificarla correctamente, porque a veces lo que ocurría era que empezábamos a revisar, digamos, la persona acudía a uno de los puntos y lo que ocurría era que la persona pues tenía una enfermedad crónica, pero digamos no tenía ese criterio de decir es que esta persona efectivamente se restringe en la participación, ¿no? Simple y llanamente pues sí toma sus medicamentos. Verdaderamente sí necesitaba la silla de ruedas, verdaderamente sí necesita una cama, verdaderamente sí necesita de unos equipos, pues esto es lo que van a certificar, valga esa redundancia, con el certificado y valoración que le hacen al paciente. Sí, señor, un equipo interdisciplinario, claro. O sea, un equipo de profesionales. Los profesionales que conocen, los médicos que saben, verdaderamente pueden analizar, pueden hacer una valoración y al mismo tiempo determinan si es de necesidad esta ayuda o este respaldo. Sí, digamos que en este aspecto, digamos, es un equipo interdisciplinario, son 3 profesionales, la idea es que la persona se vaya ya con su certificado en el mismo momento, aparte de su valoración, y ya salga con su certificación. Claro. Esa ya está subida al sistema del Ministerio de Salud, el CISPRO. Muy bien, sí. Ya queda ahí y ya está para consulta para las entidades que lo necesiten. Sin embargo, es importante el papel en físico. Es importante saber también que las encargadas, digamos, de manejar todo este tema es el ente territorial. Digamos que las EPS pueden direccionar al ente territorial para que se haga eso. Con esto quiero decir que la solicitud de la certificación de discapacidad se debe hacer en la Secretaría de Salud, ya sea presencial. Punto clave, amigos televidentes, ojo. O virtual, ¿sí? Entonces, no es la EPS la que entrega el certificado, sino la Secretaría de Salud. Atentos con esto, por favor, Nilson. Entonces, la Secretaría de Salud se solicita el proceso. Sí. En la Secretaría de Salud, ¿con qué documentación? Aquí viene otra vez el tema de la documentación, es un poco distinto al de los convenios. Una carta donde donde yo, digamos Nilson, solicite a la Secretaría de Salud la valoración, una carta muy normal. Un comunicado. Sí, exactamente, que yo diga, por favor, para la certificación de discapacidad y la actualización del registro y caracterización. Muy bien. Ambas, ¿sí? Con mis datos personales, teléfono, obviamente número de documentos, si tiene correo electrónico, que sí es importante. Posterior a eso también se debe anexar obviamente lo mismo, un documento, fotocopia del documento de identidad de la persona con discapacidad, si tiene un cuidador también anexar eso, y el certificado de residencia que se solicita en la página de Gobierno de Bogotá, el certificado de residencia, ahí se llenan una serie de requisitos, unos documentos, y ahí se solicita ese certificado, y ese certificado se anexa a la documentación. Entonces, se anexa a la documentación, se radica particularmente a algo importantísimo, la historia clínica con un diagnóstico con el CIE-10, digamos que referencia o que justifique por qué esa persona está o es persona con discapacidad. Nilson, me imagino que algunos televidentes estarán diciendo, uy, pero qué papeleo. No, amigos televidentes. Infortunadamente, yo lo digo y soy claro, tristemente, personas inescrupulosas son las que a veces se querían aprovechar del asunto, y me imagino que para poder evitar que estos implementos, que estos equipos, que todas estas cosas que verdaderamente la necesita la gente en discapacidad, pues se vayan para donde personas que no, porque tristemente lo vuelven negocio, tristemente lo vuelven un proceso totalmente diferente al que se está manejando y al que se está haciendo con el trabajo de la Subred Sur. Y Cierto. Es por esa razón que pues hay normas, hay leyes, hay requisitos. Si hay un proceso de discapacidad, pues es que es muy sencillo cumplir con todos los requisitos, cumplir con todos los documentos, certificar, analizar y valorar
para que obviamente pueda recibir o bien sea la silla de ruedas, o bien sea la cama hospitalaria, o bien sea los utensilios de aseo, bueno, un montón de cosas que tienen ustedes allí para la gente. Sí, claro. Digamos que eso viene por los convenios. Digamos que en el caso de la certificación específicamente, la norma es la resolución 113 de 2020. Esa es la norma específica donde la persona puede, digamos, buscarla por internet, la puede revisar. Sí. Hay una especificidad sobre esas resoluciones que no aparece puntualmente el certificado de residencia, pero sí es un requisito. Entonces, ese se solicita vía internet, se puede solicitar, uno pide apoyo, digamos, de alguien que pueda manejar estos sistemas a través de la página de Gobierno de Bogotá, se puede solicitar. Y pues realmente es un proceso complejo, yo mismo lo he realizado, pero pues entendemos que no todo el mundo, digamos, Claro. se maneja con los temas. La cercanía a los sistemas, la cercanía a las redes sociales, cercanía Sí. a los correos electrónicos, los emails que en casos pues ya personas adultas no manejan, tienen que estar respaldados por sus hijos, nietos o demás familia, que es donde de pronto se pone un poquito difícil el tema, pero no, es simplemente de cumplir, es simplemente de asesorarse, es simplemente de buscar información y de buscar una ayuda como la que nos está entregando hoy la Subred Sur con relación a este tema tan importante y con relación a esta política pública de discapacidad que todos deberíamos conocer y manejar de la mejor forma para pues, tener mejor calidad de vida. Ese punto importante que nos ibas a hablar, Nilson, ese tema con el cual ustedes siguen trabajando y quieren que definitivamente las personas tomen un poquito más de conciencia y ayuden con el proceso y la evolución de todos estos factores. Sí, digamos que uno de los temas particulares era los que mencionabas, que de pronto, aunque digamos se ha vuelto mucho más estricto en el tema de ayudas técnicas, el tema, por ejemplo, el de que lo que uno evidenciaba, de pronto uno iba caminando por ahí y veías en una compraventa una silla que había sido otorgada precisamente por los convenios. Digamos que ese tema se ha ido reduciendo porque pues, los seguimientos son muy estrechos. Aunque las ayudas no tienen ningún costo para la población, sí obviamente la población tiene un contrato y está ligada sobre esa ayuda, pues precisamente para evitar que como estamos diciendo, alguna persona crea que pueda vender la ayuda y no pasa nada. Esas ayudas se le hacen seguimiento precisamente porque son requerimientos de entes de control, porque son dineros precisamente de todos nosotros. Claro. Vienen de las alcaldías locales que a la larga vienen de los impuestos que pagamos todos. Entonces, eso es algo que hay que comprenderlo. Bueno, en algunas ocasiones nos han dicho es que nosotros entregamos lo que queremos, nos han dicho. Sí. No, en varias instancias, las instancias de participación de nosotros, la fuerte, consejos locales de discapacidad, obviamente el distrital es la más fuerte, pero nosotros hemos aclarado precisamente de que la ejecución de esos convenios por parte de la Subred Sur, digamos que ha tenido todos los criterios para cumplirle a la población. Claro. Y que ese elemento se ajuste. Y muchas veces no es lo que se quiere, sino lo que se necesita, y también por eso es la demora, porque no se va a entregar una silla de ruedas como si fuese una camiseta o un buzo estándar, Sí. o de una sola talla, ¿no? Para eso hay medidas, para eso hay valoración, para eso hay especificación, que la persona debe quedar bien sentada, que debe estar a su medida, tanto en piernas, espalda y demás, y todo lo que ustedes analizan y desarrollan, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, una de las situaciones más complejas es precisamente los tiempos de espera, porque pues obviamente eso primero hay que seleccionar la población, que la población cumpla los requisitos inicialmente, Claro. que el profesional se desplace hasta la vivienda donde está la persona, que eso es un tema complejo porque pues requiere transporte, requiere obviamente pues todo lo que el despliegue que se necesita, consolidar, reportar, todo eso. Y posteriormente hacer el comité donde se está revisando todo el tema de ayudas, que si efectivamente le funciona a la comunidad. En ese comité participa la comunidad también, veedores, yo como gobernanza participo obviamente, interventorías. Claro. Pero son procesos bastante vigilados, digámoslo así, por la comunidad, y que precisamente lo que queremos es que de pronto a veces sí, la comunidad no dice, pero ¿por qué tanto tiempo? Tiene una justificación desde ese punto de vista, y particularmente hay ocasiones donde los convenios, digamos, aún todavía no han surtido ese proceso administrativo. Sí, claro. Entonces, lo que hacemos nosotros es recopilar esos usuarios que nos han solicitado para que se encuentren en listas de espera
y poder beneficiarlos en un futuro. Bueno, hay un criterios de inclusión y de exclusión, ¿cierto? Uno de los que pues, quiero socializar de pronto aquí más común es, por ejemplo, que el usuario haya sido beneficiario, digamos, durante las vigencias pasadas, porque se busca beneficiar población pues nueva, y el otro es por decir algo que tenga régimen de excepción, digamos, por ejemplo, fuerzas militares, ese tipo de cosas. Perfecto. Que ya sanidad militar, policía tienen que hacer. Otra entidad se debe encargar obviamente de su personal, sí, y debe encargarse de su proceso también, y sí, no necesariamente la Secretaría de Salud. Sí, bueno, señor, estamos hablando aquí en Salud para Todo hoy de la política pública de discapacidad, aprendiendo, conociendo, admirando el trabajo que están haciendo desde la Subred Sur y al mismo tiempo compartiendo esta información de vital importancia para ustedes. Última pausa de interés para cerrar con más consejos y más recomendaciones en cuanto a este tema importante hoy en Salud para Todo. Contamos contigo. Juntos vamos a construir una política pública que atienda las necesidades de las personas con discapacidad y garantice sus derechos. Ayúdanos a reformularla. Ingresa a www.gobiernobogotá.gov.co. Haz clic en este banner. Al final de la nota encontrarás estas 4 encuestas. Cada una cuenta con preguntas relacionadas con el acceso a la salud, educación, recreación, deporte y otras necesidades prioritarias para la población con discapacidad, sus cuidadores, cuidadoras y familiares. Todas tienen video en lengua de señas. Debes diligenciarlas en su totalidad. Con tus aportes lograremos identificar las prioridades para la población con discapacidad e incluirlas en esta política. Contamos con tu apoyo para lograr una Bogotá sin barreras. Y con todos ustedes también vamos a empezar a contar, con todos ustedes también vamos a empezar a decir sí se puede, vamos a inscribirnos, vamos a socializar, vamos a hablar de esto, porque en verdad es súper importante que la gente tome conciencia y haga un buen proceso. Nilson. Sí, bueno, aquí lo que ese video, digamos, habla sobre lo que es el proceso de reformulación de la política pública. Hay 4 encuestas que están precisamente en las páginas del IDEPAC, y lo que está buscando es precisamente que la población, digamos que esté buscando revisar cuáles de estas propuestas, digamos, son prioritarias para que las personas puedan surtir sus procesos inclusivos en todos los escenarios cotidianos. Entonces, digamos que eso es un punto muy importante, porque pues entre más personas lo podamos realizar, incluso de los cuidadores, las cuidadoras, familias que también lo viven a diario, empecemos a aportar precisamente a la reformulación de la política pública, porque esto nos va a ayudar a marcar un norte y a que no se nos quede nada por fuera, frente a todo lo que se tiene que implementar de aquí, porque esta política va a estar casi 3 periodos de gobierno, entonces, hablándolo desde lo distrital, ¿no? Entonces, es supremamente importante la invitación cordial. Muchas gracias de verdad por permitirnos a nosotros hacer partícipe de esto. Esto no hace parte de una sola entidad, sino es todas las entidades, digamos, todo el distrito, junto, para que todos propulsemos la política pública. Es un trabajo de distrito, es un trabajo de gobierno, es un trabajo de país, pero veo que también es un trabajo sectorizado allí en la Subred Sur. Me imagino que tendrán equipos, ustedes tendrán una planificación, ustedes tendrán... ¿Cómo desarrollan esto? ¿Cómo trabajaron en pandemia? ¿Y cómo están haciendo ahorita para poder nuevamente reactivar tantas cosas, tantas visitas, tantas consultas? Porque muy difícil en pandemia llegarle a la gente de sorpresa, hey, aquí estamos, no, nadie puede entrar, o sea... Eso es complejo. No se puede, eso tiene una planeación, digamos, gracias digamos, nosotros contamos con personal específico para poder nosotros concertar y poder, digamos, preparar precisamente con la población y con la comunidad esos temas, de que no lleguemos, como lo estás diciendo, de un momento a otro inesperadamente y, ay, no, la idea es poder llegar, primero, obviamente, concertar con las familias, con los grupos. Para eso tenemos un equipo de personas que son de la comunidad. Varios son personas con discapacidad, que trabajan con nosotros precisamente propulsando el tema en las mismas comunidades, porque ellos son de las comunidades y conocen, digamos,
los factores mínimos que inciden precisamente en que la población participe o no participe, que se integre o no se integre. Entonces, digamos que ese ha sido un tema que nos han ayudado mucho nuestros compañeros, no solamente los profesionales, sino obviamente una mención muy especial, digamos, a nuestros compañeros que están haciendo la gestión en esos territorios. Claro. Se denominaban agentes de cambio, gestores comunitarios, agente de cambio en el tema de discapacidad, gestor comunitario en otros temas en salud, pero que ellos son los que nos ayudan, digamos, a generar nexo con el presidente de la Junta, con el líder comunitario, sí, con la persona de los canalizan todo para que fluya. Ellos nos permiten facilitar el ingreso en las comunidades, más cuando a veces algunas comunidades tienen dinámicas muy particulares que pueden llegar a dificultar que nosotros accedamos con X o Y servicios, ¿cierto? Entonces, bueno, Nilson, importante. Muy importante todo esto, muy importante el saber, el poder determinar, el cómo hacer para respaldar a esta población y al mismo tiempo cómo recibir esta asesoría y servicios. En resumen, política pública de discapacidad, cuidado y beneficio con participación para la comunidad. Es correcto. Nosotros queremos es que, obviamente nosotros desde las instancias que nosotros tenemos de los consejos locales, donde digamos mi compañera Karine Bautista es secretaria técnica en la localidad de Usme, yo soy el secretario técnico de la localidad de Ciudad Bolívar, nuestra compañera Karen Vargas, que está liderando todos los procesos de discapacidad y de atención para la población. Desde esta pauta queremos nosotros que digamos que las personas participen, se integren, pregunten. Tenemos la disposición en este momento, es muy importante que tenemos ajustes razonables para disminuir barreras comunicativas, por ejemplo, en el tema de interpretación de lengua de señas. Muy importante. La subred está haciendo un trabajo supremamente fuerte en eso y el distrito también, la Secretaría de Salud nos está brindando esas herramientas para que empecemos a que la población con discapacidad auditiva se integre a esos procesos. Ellos a veces se aíslan por la barrera, sí, ¿no? La barrera que se presenta. Normal. Y empiezan a generar, digamos, sus comunidades a veces como muy aisladas. Y pues no queremos eso, queremos es que participen. Obviamente va a haber digamos, diferencias en algún momento, pero precisamente es lo que tenemos que nosotros conversar, porque pues no todos pensamos igual. Todos podrán recibir algo de acuerdo a su análisis, certificación y necesidad. ¿Cómo qué cosas, como qué implementos, como qué servicios, como qué asesorías en cuanto a discapacidad física, visual, auditiva, neural, en fin? Si lo hablamos por esos términos, digamos, por lo físico, obviamente, si la persona no cuenta con sus elementos, digamos, para poder facilitar su movilidad, obviamente desde los convenios con el Fondo de Desarrollo Local, lógicamente donde esté obviamente la disponibilidad de esos convenios en las localidades. Sí. En la Subred Sur actualmente se terminó ya el convenio 345-2019, que es el convenio que entregaba elementos durante el año 2020, se prorrogó un poquito más por términos del último pico, no podíamos hacer entrega por las restricciones. Sin embargo, digamos que eso está planteado para hacer entrega de eso. Para la población con discapacidad visual, obviamente está planteado el kit visual, que compone obviamente del bastón guía, compone de elementos según la particularidad de la persona. Sí. No es lo mismo una persona que tenga discapacidad visual que digamos no comprenda bien el braille o que no lo haya aprendido, que una que sí, ¿cierto? Entonces, sí, claro. O que sea un niño, digamos, que haya nacido con ese déficit visual desde pequeño y que él ya lo ha llevado, digamos, toda su vida. Digamos, es mucho más fácil hacer adaptaciones. Ha desarrollado, tal vez, claro, funciones. Digamos, por ahí, por ejemplo, se puede pedir la calculadora, grabadora, todo eso. Ahorita hay muchos dispositivos que se están actualizando, pues, por términos de la tecnología, ¿no? Y eso, digamos, para la población con discapacidad física, con discapacidad visual. Hay algo importante, digamos, y es que, por ejemplo, los audífonos no los entregamos nosotros, los entrega obviamente por gestión de la EPS previa valoración, porque el audífono, digamos, que es un elemento costoso, digámoslo así. Y ya son otro tipo de convenios y ya son otros tipos de acercamientos a las compañías y entidades que están contenidos en el POS, eso hay que decirlo. Claro. O sea, eso ya tiene digamos, que brindarse por ese lado.
previo estudio, ¿no? Porque pues no es que no, yo quiero un audífono porque estoy como escuchando mal, no, obviamente eso tiene un seguimiento por una serie de especialistas. El otorrino, la valoración, el profesional Exacto, de cada área, el fonoaudiólogo. Pues Nilson, en verdad son muchas las cosas para compartir, en verdad son muchas las cosas que hay que mencionar con respecto a esta política pública de discapacidad y también al trabajo que viene haciendo la Subred Sur desde sus localidades para con toda esta gente, para con toda esta población y también para con toda esta comunidad que en verdad necesita estas oportunidades. ¿Cómo los podemos encontrar, Nilson? Vamos a ubicarlos, vamos a direccionar a los televidentes, a los pacientes, a las personas que necesiten de estas asesorías. Bueno, inicialmente, digamos, por las redes sociales de la Subred Sur, digamos, podemos ubicarnos en las redes sociales de la Subred Sur, particularmente pues las que están en Twitter, en Facebook. Ahí la vemos en pantalla. Sí, estamos, por ejemplo, ahí en el Facebook de la Subred Sur tenemos el encuentro de familias que va a ser realizado el 25 de este mes. Vamos a realizar un encuentro precisamente hablando de dos temas importantes, que es la certificación, que pues ya la hemos conversado, y un tema importante sobre la vacunación COVID, que nos va a apoyar obviamente nuestros compañeros de la Subred, que son expertos en ese tema, y cómo va a estar en las fases, en qué momento, digamos, la población va a ser vacunada. Claro. En la Subred Sur, en Twitter estamos también. Estamos particularmente para la Subred Sur, tenemos un correo que es pdiscapacidad redsur@gmail.com. Muy bien. Para poder nosotros recepcionar, digamos, cosas ya personalizadas, digamos, por ejemplo, solicitudes de la población muy particulares, claro, donde han tenido dificultades porque pues a veces, digamos, tenemos barreras con la población por X o Y motivo, entonces queremos colaborarles. Estamos Repitamos el correo, Nilson, por favor. Claro que sí, es pdiscapacidad redsur@gmail.com, que hace parte, ese es específicamente para los procesos de discapacidad de nosotros. Y está también otros correos ahí que podemos, no sé si los podemos socializar, pues que son de los consejos locales. Sí, uno está bien para complementar la información. Está, digamos, el de Ciudad Bolívar, que es CLD Ciudad Bolívar 2020@gmail.com, que es el del consejo local de Ciudad Bolívar, en dado caso que se necesite alguna información. Yo ya me he comunicado con muchas personas. Qué bueno eso. Y en las redes sociales de la Subred Sur, de la Secretaría Distrital de Salud y por supuesto con este trabajo mancomunado, no solo este mes, sino todos los meses haciendo encuentros, haciendo reuniones, haciendo visitas, todo el tiempo trabajando por esta población tan importante. Nilson, en verdad, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y esperamos que obviamente regrese por aquí para hablar a los televidentes, para contarles a ustedes de más beneficios de la política pública de discapacidad y de todo lo que se encuentra desde la Secretaría Distrital de Salud y en especial desde la Subred Sur, que es muy, muy importante en el trabajo de sus 4 localidades. Soy Edwin Ayala Ríos, como siempre. A todos gracias y mil bendiciones. Eso es muy amable.